anuncio mi voto positivo para este proyecto que estamos en este momento debatiendo y lo voto positivo lo voté como senador de la República en su momento. Lamentablemente, en ese momento el gobierno de Juan Manuel Santos lo objetó y creo que hoy, después de tantas vueltas, ya era más que justo que a los ediles se les reconociera su trabajo, su esfuerzo. Y el trabajo de los integrantes de la JAL es un trabajo 24/7, no es un trabajo solo de estar en una sesión, ahí es donde menos trabaja casi un edil. Un edil está dándole la cara a la ciudadanía, esa es la verdadera política con la P mayúscula. Lo he dicho siempre, cuando hay una quebrada, inunda unas casas, cuando hay un problema en la escuela que se cayó el techo, cuando hay un problema en el puesto de salud, en fin, todos los problemas de los ciudadanos de día a día están los ediles allá de primeros y eso es un trabajo de una valía absoluta para la democracia. Esa es la verdadera forma de acercar la política a los ciudadanos y vale la pena no solo reconocer este esfuerzo eh, económico que ellos hacen porque lo hacen de su propio bolsillo, con sus propios recursos, arañando plática donde puedan, dejando a veces su trabajo tirado o su negocio tirado para irse a servir a la comunidad. Es muy importante y ojalá pudiéramos, como le hemos dicho en algún momento, que la ley nacional permitiera la normatividad nacional permitiera que se pudiera pagar un poquito más, un poco más. Los ediles van a recibir más o menos 600.000 pesos mensuales, que pues no serán ricos con ellos, les ayuda a su movilidad, pero todavía está muy lejos, inclusive de un salario mínimo, de la dignificación de muchas de esas labores. Así que qué bueno que se pudiera pensar en el futuro a través de las normas y aprovechando que hay congresistas que han estado acá haciendo presencia, que se pudiera lograr avanzar un poco más. Este es un proyecto que solo en el pago para Medellín va a ser unos 1.000 millones de pesos al año. Eso no es un número que sea crítico para Medellín y creo que se podría aumentar, ojalá se pudiera aumentar en el futuro. Reitero, eso requiere cambios legales y ojalá que no le quiten a los ediles muchas de los auxilios que tienen ya actualmente, que están alrededor de 300.000, 400.000 pesos entre temas de comunicación y transporte. Así que voto positivo con mucho entusiasmo. Lo voté en el Congreso y lo digo porque es que cuando se votó el plan de desarrollo, a mí me va a pesar tener que decir esto. Un concejal de Medellín dijo, qué triste que el concejal Alfredo Ramos anuncie su voto negativo por el plan de desarrollo municipal que consigna por primera vez el pago de honorarios a nuestros ediles y que invierte más recursos en la dignificación de nuestros líderes comunitarios. Y ese era un trino que compartían los grupos de ediles el propio secretario de Participación. Yo lamento esa deslealtad en la política, porque yo no iba a votar el plan de desarrollo positivo, todo un plan, porque no se puede votar artículo por artículo, ojalá se pudiera votar artículo por artículo, pero no iba a votar un plan que era una carta de navegación de un gobierno en el cual no confío y mostré por muchas razones técnicas, pero especialmente personales en materia de confianza de toda la corrupción de esta administración, ¿por qué no confía en esta administración? Y yo lamento que se utilice eso para echarle a uno en contra a los ediles, buscando que los integrantes de la Junta Administrativa Local le cojan rabia a las personas con un punto muy concreto que, reitero, ya había votado positivamente en la plenaria del Senado en su momento y que siempre hemos apoyado y que no nos tenemos que esconder. Eso sí, no les iba a apoyar el plan de desarrollo por ese solo punto. Creo que eso se vuelve extorsivo, eso no puede ser un proceso extorsivo donde por una buena idea tengo que votar 500 o 1.000 malas ideas, que muchas de ellas con falta de rigurosidad y sobre todo por los incumplimientos programáticos de muchas de ellas. Así que quería dejar esa constancia de cómo con deslealtad buscan hacer política, cómo los concejales se alían con sus amigos secretarios para hacer quedar mal a otro. Yo no iba a votar el plan de desarrollo positivo, pero hoy sí estoy votando este proyecto positivo.
Solo tengo dos anotaciones finales. La primera, un tema en el articulado. Yo voy a presentar una enmienda al artículo séptimo. Quiero proponer una enmienda para eliminar el artículo séptimo. ¿Por qué? Porque el artículo séptimo obliga a los ediles, a las juntas administradoras locales a presentar un programa, una propuesta, un plan anual de trabajo a la Secretaría de Participación. Yo eso le veo dos inconvenientes. Uno, legal, porque creo que le quita primero autonomía a las juntas administradoras locales, quedan dependiendo de la Secretaría de Participación. Y eso me parece que puede llegar a ser inconstitucional y no está dentro de las funciones de los gobiernos. Y si ustedes ven la ley 136, y es parte de la justificación por la cual buscamos que se acabe, se elimine este artículo séptimo, entendemos que además de esa autonomía, las alcaldías, los gobiernos municipales no tienen por qué estar pidiéndoles cuentas a los órganos sociales, políticos, como las juntas administradoras locales. Y eso es un tema, reitero, que legalmente considero que es inconstitucional. Pero adicionalmente tiene un problema político, y es que queda entonces la Junta Administradora Local a expensas del secretario de Gobierno, de lo que el secretario de Participación Ciudadana, como quiera. Si no les quiere aprobar el plan, entonces ¿qué? No les va a pagar. Entonces tiene que acomodar a los intereses políticos del gobierno de turno. Entonces por eso presento esta enmienda y espero que el Consejo me acompañe, porque no le podemos quitar autonomía a los ediles. Le estamos diciendo que bueno, le reconocemos el trabajo, ustedes son muy valerosos para la sociedad, pero eso sí, no confiamos en ustedes, pásenos un plan de trabajo. Les quita la autonomía, reitero, y quedan a expensas como un cordón umbilical de la Secretaría de Participación Ciudadana. Por eso he propuesto la eliminación del artículo séptimo. Y por último, quiero terminar con un detalle que parecería sencillo, pero no me deja de preocupar, y es que aquí nos han mostrado como un gran resultado, y nos presentaron un abogado que vino a decir que con el lobby que él había hecho en la Corte Constitucional se había movido este proyecto, y eso a mí me dejó muy preocupado. Me dejó muy preocupado porque yo entiendo que las instituciones, especialmente la rama judicial, tiene autonomía, es independiente y que no debe estar sometido a los vaivenes de la política. Entonces me dejó muy preocupado el mensaje que se dejó, y aquí pues se mostró con mucho orgullo que es que había un abogado, yo no sé si contratado por la alcaldía, habrá que buscar, ojalá pues que no le hayan pagado plata, ¿no? Nos podrán decir después, no sé si encontraremos un contrato, qué susto sería, pero me preocupa mucho que se dé ese mensaje de que pagando, o más bien, o haciendo lobby, no voy a decir pagando, haciendo lobby, un abogado que toca las puertas y va de oficina en oficina de los magistrados de la Corte Constitucional porque es amigo de ellos, entonces esos objetivos se pueden conseguir. Eso me parece un pésimo mensaje, me parece un pésimo mensaje, y yo quisiera preguntarle a la Corte Constitucional si eso es verdad, si la Corte Constitucional se movió porque un alcalde amigo del gobierno de Medellín le abrió las puertas y por eso se terminó aprobando, se terminó con una sentencia aprobando y acelerando una sentencia de constitucionalidad. Eso me parecería muy grave, no por el contenido de la sentencia, que me parece muy positivo, sino por el mensaje que se da de que el amiguismo, el lobby, la cercanía entonces con magistrados es la que termina moviendo a la Corte Constitucional. Yo espero que la Corte Constitucional de alguna forma hablara de esto. Pregúntele pues a cualquier abogado constitucionalista lo que significa, lo que significaría, si es cierto lo que nos han venido diciendo en la alcaldía de Medellín, que porque es que la alcaldía se movió mucho, por eso entonces la Corte Constitucional se movió. Me parece peligrosísimo para la democracia ese mensaje. No lo quería dejar pasar, porque el derecho debe ser independiente. Los jueces, especialmente de la Corte Constitucional, sí que deben ser independientes y no estar al vaivén ni del clima político ni de las amistades para ir beneficiando a algunos a otros. Qué peligro si eso es verdad. Ojalá la Corte Constitucional se pronunciara, porque le hicieron quedar supremamente mal en el debate. El lobby no puede ser el que maneje la justicia en Colombia. Y aquí nos acaban de decir que llevan
sacando el pecho durante varias semanas que porque la alcaldía de Medellín tenía un abogado amigo, que por eso se logró ese objetivo. Voto positivo, sí, con una enmienda particular para que se le dé autonomía a la SAL. Y por último, qué riesgo tan grande lo que nos están dando a entender, que abogados mueven la Corte Constitucional. Muchas gracias, señor presidente.